Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenas noches, un excelente 15 de noviembre. En este video vamos a hablar sobre las redadas, campamentos y deportaciones masivas. ¿Cuáles son los planes migratorios de Trump? Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video, darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que en el final de este tenemos una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Y si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. Redadas, campamentos y deportaciones masivas. Los planes migratorios de Trump. Trump quiere revivir las políticas fronterizas de su primer periodo, entre ellas la prohibición del ingreso de personas de ciertas naciones con mayoría musulmana y el título 42. El expresidente Donald Trump está planeando una expansión extrema de sus medidas represivas contra la migración aplicadas durante su primer mandato, si logra regresar al poder en el 2025, incluida la preparación de redadas a gran escala de personas que viven en Estados Unidos sin permiso legal y concentrarlas en campamentos cada vez más extensos mientras esperan a ser expulsados. Estos planes restringirían en gran medida tanto la inmigración legal como la ilegal de muchas maneras. Trump quiere revivir las políticas fronterizas de su primer periodo, entre ellas la prohibición del ingreso de personas de ciertas naciones con mayoría musulmana y la reinstauración de una política de la era de la COVID-19 de rechazar solicitudes de asilo, aunque en esta oportunidad basaría el rechazo en aseveraciones de que los migrantes portan otras enfermedades infecciosas como tuberculosis. Trump planea desalojar del país a inmigrantes que habitan aquí sin permiso legal y deportar a millones de personas cada año. Para ayudar a acelerar las deportaciones masivas, Trump está preparando una gran ampliación de una forma de remoción que no requiere de audiencias con el debido proceso para ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, a llevar a cabo redadas masivas. Trump planea reasignar otros agentes federales y sumar a la tarea a policías municipales y efectivos de la Guardia Nacional aportados voluntariamente por los estados gobernados por republicanos. Para aliviar la presión sobre los centros de detención del ICE, Trump desea construir campamentos enormes para detener personas mientras sus casos son procesados y esperan sus vuelos de deportación. Además, con el fin de sortear cualquier negativa del Congreso para apropiarse de los recursos necesarios, Trump redirigiría dinero del presupuesto del ejército como lo hizo en su primer mandato para invertir más dinero en el muro fronterizo de que el Congreso había autorizado. En una referencia pública a sus planes, Trump le dijo a una multitud en Iowa en septiembre, siguiendo el modelo de Eisenhower: llevaremos a cabo la operación de deportación nacional más grande en la historia de Estados Unidos. La referencia en cuestión fue una campaña de 1954 para arrestar y expulsar a inmigrantes mexicanos que recibió su nombre de un insulto étnico, Operación Espalda Mojada. La gran cantidad de planes para el 2025 de Trump equivale a un ataque a la migración a una escala nunca antes vista en la historia estadounidense moderna. Millones de migrantes que viven en Estados Unidos sin permiso legal tendrían prohibida la entrada al país o serían desarraigados después de años o incluso décadas de haberse establecido aquí. Tal escala de expulsiones planeadas generaría retos logísticos, financieros y diplomáticos y sería impugnada de manera enérgica en los tribunales. Sin embargo, no hay duda de que la magnitud de la ambición del cambio que Trump está contemplando. En una segunda presidencia de Trump se cancelarían las visas de los estudiantes extranjeros que hayan participado en manifestaciones en contra de Israel o pro-palestinas. Los funcionarios consulares estadounidenses en el extranjero recibirían instrucciones de profundizar la revisión ideológica de los solicitantes de visa para bloquear a personas que el gobierno de Trump considera que tienen actitudes indeseables, a las personas con un estatus de protección temporal porque provienen de ciertos países considerados inseguros, lo que les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Se les revocaría ese estatus. De forma similar, muchas personas a quienes se les ha permitido residir en el país temporalmente por razones humanitarias también perderían ese estatus y tendrían que abandonar el país, incluyendo a decenas de miles de afganos desalojados durante la toma del poder de los talibanes en el 2021, a quienes se les permitió ingresar a Estados Unidos.
Los afganos que poseen visas especiales concedidas a personas que ayudaron a las fuerzas estadounidenses serían investigados de nuevo para verificar que de verdad colaboraron. Además, Trump intentaría poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los bebés nacidos en los Estados Unidos de padres que viven en el país sin permiso legal mediante la proclamación de que esa política será la nueva posición del gobierno y la instrucción a las agencias de dejar de emitir documentos que comprueben la ciudadanía de esos bebés, como tarjetas de seguridad social y pasaportes. La legitimidad legal de esa política, como casi todos los planes de Trump, seguramente terminará debatiéndose en la Corte Suprema. En entrevistas con The New York Times, varios asesores de Trump dieron la descripción más amplia y detallada hasta la fecha de la agenda migratoria del expresidente para un posible segundo mandato. En particular, la campaña de Trump delegó las preguntas para este artículo a Stephen Miller, un arquitecto de las políticas migratorias del primer periodo de Trump que se mantiene cercano al exmandatario y que muy probablemente tendría un cargo importante en su segundo periodo. Miller afirmó en una entrevista que tocó múltiples temas que todos los pasos que los asesores de Trump se están preparando para dar se basan en estatutos existentes. Aunque es posible que el equipo de Trump intente renovar las leyes de inmigración, el plan fue elaborado para no necesitar nueva legislación sustantiva. Además, aunque Miller reconoce que surgirán demandas para impugnar casi cada una de las medidas, describió la intimidante variedad de tácticas del equipo de Trump como un ataque veloz, diseñado para abrumar a los abogados de derechos de los inmigrantes. Cualquier activista que dude en lo más mínimo de la determinación del presidente Trump está cometiendo un error drástico. Trump desatará el vasto arsenal de poderes federales para implementar la represión migratoria más espectacular, dijo Miller, quien agregó: los activistas legales de la inmigración no entenderán lo que estará pasando. Todd Schutt, presidente de FWD US, un grupo de defensa de la inmigración y la justicia penal que combatió repetidas veces al gobierno de Trump, dijo que los planes del equipo de Trump se basaban en una demagogia xenófoba que atrae a su base política más radical. Los estadounidenses deben entender que estas propuestas políticas son parte de una agenda autoritaria, a menudo ilegal, que destrozaría casi todos los aspectos de la vida estadounidense, hundiría la economía y violaría los derechos civiles básicos de millones de inmigrantes y estadounidenses nativos por igual, dijo Schutt. Desde que Trump dejó el cargo, el ambiente político en lo referente a la inmigración se ha movido en su dirección. Ahora es más capaz de aprovechar ese entorno si es reelecto de lo que lo era cuando ganó la elección como un candidato recién llegado a la política. El retroceso de la pandemia del COVID-19 y la reanudación del flujo de los viajes han contribuido a generar una crisis migratoria global con millones de venezolanos y centroamericanos que huyen de la convulsión en sus países y africanos que llegan a naciones latinoamericanas antes de continuar su viaje hacia el norte, a causa de las cifras récord de inmigrantes en la frontera sur y en ciudades como Nueva York y Chicago. Los votantes están frustrados e incluso algunos demócratas piden medidas más duras contra los inmigrantes y presionan a la Casa Blanca para que maneje mejor la crisis. Trump y sus asesores han visto la oportunidad y ahora saben mejor cómo aprovecharla. Los asistentes en los que Trump confió en los caóticos primeros días de su primer mandato a veces estaban en desacuerdo y les faltaba experiencia acerca de cómo manipular las palancas del poder federal hacia el final de su primer mandato. Los funcionarios del gabinete y los abogados que intentaron frenar algunas de sus acciones, como su secretario de Seguridad Nacional y jefe de personal John Kelly, habían sido despedidos y quienes permanecieron con él habían aprendido mucho. En un segundo mandato, Trump planea instalar un equipo que no lo restringirá. Desde que gran parte de la represión a la migración del primer mandato de Trump enfrentó problemas para avanzar en los tribunales, el entorno legal se ha inclinado a su favor. Los 4 años de nombramientos judiciales dejaron tribunales federales de apelación y una Corte Suprema mucho más conservadores que los tribunales que escucharon las impugnaciones a las políticas de su primer mandato. La lucha contra la acción diferida para los llegados en la infancia, el DACA, es un ejemplo de ello. DACA es un programa de la era de Obama que protege de la deportación y concede permisos de trabajo a personas que ingresaron a Estados Unidos de forma ilegal cuando eran niños. Trump
trató de ponerle fin, pero la Corte Suprema lo bloqueó por motivos procesales en junio del 2020. Miller indicó que Trump intentaría de nuevo acabar con DACA. Además, la mayoría 5-4 en la Corte Suprema que bloqueó el último intento ya no existe. Algunos meses después del fallo sobre DACA, la magistrada Ruth Bader Ginsburg falleció y Trump la reemplazó con un sexto miembro conservador, la magistrada Amy Coney Barrett. La retórica de Trump se ha mantenido bien sincronizada con su agenda cada vez más extrema en materia de inmigración. Su avivamiento del miedo y la ira hacia los inmigrantes, presionando por un muro fronterizo y llamando violadores a los mexicanos, impulsó su toma del poder del Partido Republicano en el 2016. Como presidente reflexionó en privado sobre la posibilidad de desarrollar una frontera militarizada como la de Israel. Preguntó si los migrantes que cruzaban la frontera podrían recibir disparos en las piernas y apoyó un muro fronterizo propuesto, rematado con púas desgarrantes y pintado de negro para quemar la piel de los migrantes. Mientras ha hecho campaña para la tercera nominación presidencial consecutiva del partido, su tono antimigrante no ha hecho más que volverse más duro. En una entrevista reciente con un sitio web de derecha, Trump afirmó, sin pruebas, que los líderes extranjeros estaban vaciando deliberadamente sus manicomios para enviar a los pacientes a través de la frontera sur de Estados Unidos como migrantes. Dijo que los migrantes estaban envenenando la sangre de nuestro país. En un mitin el miércoles en Florida los comparó con el asesino en serie y caníbal ficticio Hannibal Lecter, diciendo, eso es lo que está entrando a nuestro país en este momento. De manera similar, Trump había prometido llevar a cabo deportaciones masivas cuando se postuló para el cargo en el 2016, pero el gobierno solo logró varios cientos de miles de deportaciones por año bajo su presidencia, a la par de otros gobiernos recientes. Si tienen otra oportunidad, Trump y su equipo están decididos a alcanzar cifras anuales de millones. Y antes de finalizar, un gran saludo a Ramón Pérez 9228. Muchas gracias por participar en el canal. Tengan muy buenas noches y nos vemos mañana. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.